Muy buenas noches, hermanos y amigos. Muy buenas noches. Les habla el profesor Ramón Romero desde República Dominicana con otra entrega de este estudio sobre el don de profecía. Vamos de inmediato a elevar nuestros corazones a Dios y pedirle su bendición. Padre nuestro, Padre mío, te invitamos a que estés con nosotros, llenando nuestros corazones de tu presencia y dándonos el silencio de tu presencia en este entorno. Oración que presentamos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada hablamos sobre el mensaje pro salud y el don de profecía. Y podemos agregar que el origen del mensaje pro salud fue dado para que nosotros tengamos un carácter distinto y único como pueblo de Dios. Así que realmente nosotros terminamos la semana pasada con ese enfoque de la salud, y hoy queremos comenzar, aunque brevemente decimos que hubo por lo menos tres visiones sobre la salud. Uno fue en el otoño de 1848, el otro fue en el 12 de febrero de 1854 en Brookfield, New York, y la visión del 6 de junio, que fue la más completa y abarcante, de 1863 en Otsego, Michigan. Y después hubo otra, la cuarta visión, que fue el 25 de diciembre de 1865 en Rochester, Nueva York. Así que Dios quiere que duremos larga vida y quiere que nosotros podamos rendir, ofrecer nuestros cuerpos de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios como nuestro racional culto. Hoy vamos a hablar de las críticas hechas al espíritu de la profecía. Hay 7 tipos de críticos que ha tenido el espíritu de la profecía. Están los que rechazan a cualquiera que pretenda ser profeta. También están los que fracasan en utilizar las reglas básicas de interpretación comúnmente aceptadas. Están los que se basan en rumores, sin evidencias escritas para sus acusaciones. Están aquellos que ante un cambio editorial de los escritos de la profetisa le llaman supresiones. Están los que se escandalizan ante la real o aparente dependencia literaria de la pluma inspirada. Y tenemos, por último, los que dicen creer en un profeta, diciendo que todo profeta debe tener conocimiento pleno de todo, desde el principio de su ministerio. Y alegan que las predicciones debieran ser invariables, que sus escritos deben estar exentos de errores y discrepancias, que nunca se debieran incluir contenidos de fuentes no inspiradas. Y el séptimo punto, los que aceptan los escritos como inspirados para fines devocionales y homiléticos, pero rechazan la posibilidad de que tengan valor teológico. Es decir, los libros del Espíritu de Profecía son buenos como devocionales, pero no son inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que han dicho muchas personas. Son buenos libros porque son tremendos como para preparar sermones y para devocionales, pero no son libros proféticos ni libros confiables en el aspecto teológico. Entonces marginan a estos escritos del Espíritu de Profecía y lo tienen como un libro o libros para devocionales. ¿Cuáles son los orígenes de las críticas contra el espíritu de la profecía?
quiero aclarar que el espíritu de la profecía no es una persona humana. El espíritu de la profecía es el Espíritu Santo hablando a través de un mensajero o una mensajera, de un profeta o una profetisa. Ustedes saben que toda crítica tiene su origen en Satanás. En el cielo, Satanás criticó al gobierno de Dios. Así que el espíritu de crítica, el espíritu de descontento causó desarmonía entre las huestes celestiales. Y el mismo resultado se logra en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cuando se permite albergar en el corazón ese espíritu de amargura, de crítica. Y los profetas y hasta el mismo Jesús fueron objetos de críticas severas. Y vamos a probarlo con la palabra de Dios. Por ejemplo, a Jesús se le acusó de comilón y bebedor. ¿De qué? De comilón y bebedor de vino. Es decir, se acusó a Jesús de ser un glotón y de ser un borracho. Eso está en Mateo 11, del 18 al 19. También a Jesús se le acusó de comer sin lavarse las manos, en Mateo 15. Es decir, no era que Jesús no era higiénico, sino que había una forma de ablución, un ritual, que cuando las manos se lavaban, el agua no podía chorrear hasta los codos. Y Jesús no practicaba ese tipo de lavado ritual porque no había sido establecido en el Antiguo Testamento por Dios y en los escritos inspirados del profeta Moisés. Eso eran explicaciones o eran rudimentos de los fariseos, no algo que Dios nunca estableció. La higiene sí, pero no el ritual de que el agua no podía llegar hasta el codo chorreando. Otra cosa que se acusaron es que Jesús era hijo de fornicación, como lo dice en Juan 8:41. Tú eres hijo de fornicación, es decir, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Qué forma más vulgar de tratar a un mensajero. Y los profetas, cuando son de Dios, son rechazados mayormente por el pueblo de Dios a quien es enviado ese profeta. Otra acusación es que a Jeremías se le acusó de mentiroso, según Jeremías capítulo 43. Se le acusó de mentiroso. Y no solamente esto, sino que también en el Pentecostés, cuando los discípulos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en lenguas de fuego, la gente decía que estaban borrachos en Hechos 2:13. Es decir, siempre que hay la presencia del Espíritu Santo en los profetas, siempre el pueblo, la mayoría, el pueblo de Dios, rechaza la inspiración del profeta enviado por Dios y es ridiculizado, como pasó con Jesús llamándolo glotón, como pasó con Jeremías, que lo acusaron de mentiroso, y como pasó con los 120 discípulos en el aposento alto, que cuando fueron investidos con el Espíritu Santo, entonces fueron acusados de estar borrachos a las 9 de la mañana. Así que, mis hermanos, a Moisés lo criticaron nada más y nada menos que sus dos hermanos, María y Aarón, en Números capítulo 12. Y si a Jesús y a los profetas criticaron, no es extraño que el espíritu de profecía se le haya criticado acerbamente e incluso que la mayoría no la acepte como mensajera del Señor.
Dentro de la iglesia hay muchos críticos al don de profecía, a la mensajera del Señor, e incluso no la aceptan muchos en la iglesia como instrumento de Dios para este tiempo. Y en consecuencia podemos arguir que debemos tomar en el seno de la iglesia que el primer crítico que tuvo el espíritu de la profecía fue el ex pastor adventista llamado Dudley Cartwright. Yo tengo por ahí un libro en inglés que lo leí hace varios años. Dice Ellen White of the Fire. Y aquí, este libro, que lo leí en el 2012, nos habla de las personas que adversaron a la señora White, y el peor de los adversarios que ha tenido la iglesia en el aspecto teológico se llamó el pastor Dudley Cartwright, quien por 30 años sirvió como pastor, como evangelista, como administrador de nuestra iglesia desde el año 1857 hasta 1887. 30 años trabajando como pastor administrador en nuestra organización. Y fue el hombre que más daño le ha hecho a la credibilidad del don de profecía. Cuando se apartó de la iglesia, esto es hoy los escritos de Dudley Cartwright es usado acerbamente por los evangélicos que adversan al espíritu de la profecía manifestado en una mujer llamada Elena White. Pero después otros críticos de la iglesia surgieron, como Miles Grant, como Louis Conrady, como la señora de Burdick, como el pastor Albion Ballinger, como el famoso médico llamado John Harvey Kellogg y el pastor Alonzo Jones. Fueron enemigos de la iglesia después que fueron por muchos años fieles hermanos de nuestra iglesia. Y hoy, en este tiempo moderno, tenemos enemigos como Robert Brinsmead, Walter Ray, Ron Numbers, Desmond Ford, Don Holly, Cliff Anderson, Christine Harding, Wallace Flattery y otros más. Y fuera de la iglesia, ahí es que hay gente. Ahí es que hay gente, protestantes de línea dura, que adversan el ministerio y el don profético que descansó sobre esa mujer, que es la orientadora de esta iglesia después de la Biblia. Porque ella ni ocupa el lugar de la Biblia, ni tampoco es sustituto de la Biblia. Ella misma escribió en Mensajes Selectos tomo 1, dice ella: yo soy la luz menor para llevar a la luz mayor, que es la palabra de Dios. O sea, los que digan eso, de que nosotros tenemos a esta mujer como una profetisa sustituta de la Biblia, van a tener que dar cuenta a Dios. Porque Dios dijo: de toda palabra ociosa que el hombre hablare, se tendrá que dar cuenta en el día del juicio. Y cuando dice así, se está refiriendo precisamente a toda palabra ociosa. Cuando yo busqué en el griego el significado de la palabra ociosa, significa toda palabra que no edifica. Si usted va a decir algo que va a hacer daño, mejor no lo diga, porque usted va a tener que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Usted lo acepte o no, lo crea o no, es así. Desde Dudley Cartwright en 1887 con su apostasía, de ahí hay una retahíla de críticas contra el espíritu de la profecía. ¿Cuáles son las acusaciones contra ella? Que abandonó doctrinas
que al principio creía. Y vamos a explicar una por una. Segundo, que suprimió libros por no convenir que estuvieran en circulación. 3, que ella era influida por sus colaboradores y manipulada especialmente por su hijo, el pastor W. o William White. 4, que las secretarias que ella tenía hacían los libros y solo ella ponía su nombre en esos libros, como si fueran de autoría de ella. 5, que ella decía en temperancia una cosa y vivía otra. 6, acusación, que ella era acaudalada, terrateniente y que se enriqueció desmedidamente a costa de la hermandad. 7, acusación contra ella, que era una plagiaria consumada, o sea, era una persona que tomaba, cometía plagio, o sea, copiaba de otros y se atribuía ella esos méritos como si fueran de ella. 8, acusación contra ella, que sus visiones eran el resultado de un trauma sufrido en la niñez, habiéndole causado una epilepsia del lóbulo frontal izquierdo y como consecuencia tenía alucinaciones y crisis nerviosas que se traducían en visiones del Señor, entre comillas. 9, acusación, que ella contrajo deudas contrario a lo que recomendaba a la hermandad. Y 10, que ella hizo profecías que no se cumplieron. Vamos ahora a contestar esas 10 acusaciones contra el espíritu de la profecía. Ojalá que los que saben inglés manden a buscar ese libro de Estados Unidos, o si viven en Estados Unidos lo compren. Se llama Ellen White Under Fire, o sea, Elena White bajo fuego, escrito por John Lake. Tremendo libro, lo leí y podría volverlo a leer. Y aquí nos habla de los enemigos que ella tuvo, como este hombre rechazó Dudley Cartwright, que es el padre de la crítica a la señora White, y el legado de Cartwright a la iglesia protestante para atacar a la iglesia adventista, y murió sin arrepentimiento. Lean este libro, es un libro que vale la pena leer, escrito por John Lake. Vamos a contestar las preguntas, son 10. Ojalá que el tiempo nos dé para contestar estas 10 preguntas, o estas 10 acusaciones, mejor dicho, estas 10 acusaciones contra el espíritu de la profecía. Primero, que ella abandonó doctrinas que al principio creía. Debe decirles que ella, al igual que los primeros adventistas, después del chasco de 1844, no tuvieron toda la luz. La luz va en proceso, en progreso. La luz nos fue dada poco a poco. Asimismo dice el proverbista Salomón en Proverbios 4:18, que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Y Pedro dice, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, en un tiempo, incluyéndola a ella, creían que la puerta de la misericordia se había cerrado para el mundo entero, y puesto que se creía que Cristo vendría en 1844, los que creían que Jesús vendría en 1844 son los que tendrían derecho a ir al cielo. Pero ¿qué sucede? Luego Dios concedió una luz a ella para convencerlo
de que esa no era una posición correcta. Entonces, 30 años después, en 1874, ella confesó diciendo: junto con mis hermanos y hermanas, después de 1844, yo creía firmemente que no se convertirían más pecadores. Pero nunca tuve una visión al respecto. O sea, que ella no dijo en ningún momento que Dios le había revelado que la puerta de la gracia se había cerrado para los impíos en 1844. Esa era la creencia personal de ella, no la visión de Dios. Entonces, dice ella en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 71, con relación a esto, ella dice: por un tiempo, después de 1844, sostuve, junto con el resto de mis hermanos adventistas, que la puerta de la gracia había quedado cerrada para el mundo. Por un tiempo. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. ¿Ve? O sea, no fue que Dios le dio una visión, sino que ella creía que la puerta de la gracia terminó para el mundo inconverso en 1844. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión, la primera visión, que fue en diciembre de 1844. Fue la luz que se me dio la que corrigió nuestro error. Estoy hablando como persona, por tu interpretación personal. Y nos capacitó para ver la verdadera situación. Todavía creo en la puerta cerrada, pero no en el sentido en que se me empleó el término al principio o en el sentido en que es empleado por mis oponentes. Mensajes Selectos, tomo 1, página 71 de la Pluma Inspirada. Igualmente, pero entonces ella no era del Señor, porque ella decía que la mensajera del Señor, sin embargo, tuvo una interpretación personal y así la predicó. No. ¿Sabe por qué no? Porque los discípulos de Jesús creían que Jesús iba a establecer su reino literal en sus días, después que resucitara. Pero no fue así, según Lucas 24. Después, como dice Jesús en Lucas 24 y el versículo 21, que dice, leo: mas nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, darle la libertad. Y ahora, sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. ¿Y sabe qué dijo Jesús? Dijo Jesús en el versículo 25: oh insensato, o sea, falto de entendimiento y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era conveniente que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, o sea, desde Génesis, y todos los profetas, o sea, hasta Malaquías, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Sabe cuál fue el texto que citó Jesús? Primero, Génesis 3:15, que dice: enemistad pondré entre ti y la mujer. Ese fue el primer texto que citó Jesús a los discípulos camino a Emaús. Y de ahí pasó a Éxodo 12:5. Y luego pasó a Números 21:9, la estrella de Jacob. Y luego pasó al Deuteronomio 18:15, que habla que Dios levantaría a un profeta, que era él. Y así siguió en el Salmo 22, y siguió a Isaías, y siguió hasta Malaquías. Jesús explicándole a su iglesia. Los discípulos entendieron después que la misión de Cristo tenía una dimensión diferente a lo que ellos creían. Exactamente como pasó con la señora Elena White.
Cuando el Espíritu Santo vino sobre ella en la primera visión, fue que ella vino a entender que la puerta cerrada no estaba cerrada para el mundo, sino que la puerta cerrada estaba vinculada al santuario celestial. Cuando Cristo entró al lugar santísimo, en octubre de 1844, Él cerró la puerta del lugar santo y abrió la puerta del lugar santísimo, y ahí está hasta que termine dentro de pronto, con la ayuda de Dios, y termine su ministerio a nuestro favor, y Cristo venga a buscarnos. Gloria a Dios. Ahora, ya con esto estoy contestando la primera acusación de los que nos adversan. Todos los que nos critican con relación a eso es porque no han leído su libro. Léalo. Yo te invito a leer El Camino a Cristo, y cuando termine de leerlo te aseguro que tú tendrás otro concepto de esa señora. Y si tú eres muy ducho en la lectura, te invito a leer el libro El Deseado de todas las gentes. Te va a encantar. Otro libro, El Conflicto de los Siglos. ¿Cuánta lucidez tenía esta señora? Y así podemos decir de más de 40 libros que esa mujer ha dejado en su haber. 70 años de ministerio profético y alrededor de 2000 visiones y sueños que fueron plasmados en la literatura, en las páginas, en la página impresa, los libros. Una segunda acusación, que ella eliminó libros por no convenir que estuvieran en circulación. Por ejemplo, hay un libro que ella no volvió a publicar más. Se llama en inglés Life Sketch of the Apostle Paul, es decir, bosquejo de la vida del apóstol Pablo. Ese libro, escrito por ella, circuló en los años 80 del siglo XIX. Y era una obra pequeña donde se bosquejaba la vida del apóstol Pablo. Pero ¿qué sucede? Cuando más tarde ella publicó una obra más amplia sobre el apóstol Pablo, y no solamente sobre el apóstol Pablo, sino también sobre el apóstol Juan y de otros apóstoles, no había caso que el libro sobre Pablo se continuara escribiendo, porque ella tuvo un libro de mayor cobertura que ese pequeño libro, Bosquejos de la vida del apóstol Pablo. Ese libro se llama Hechos de los Apóstoles. O sea, este libro, Hechos de los Apóstoles. Aquí está la vida de Pablo, la de Pedro, la de Juan, entre otros. Y lo digo con seriedad, porque este libro trata sobre Pablo en las diferentes iglesias que trabajó, y habla también del Pentecostés, como también Pablo ante César, y después tenemos a Juan, el discípulo amado, que termina con la iglesia triunfante en este libro. Ahí está todo lo que ella omitió o sacó de circulación, el libro Life Sketches of the Apostle Paul, es decir, bosquejos de la vida del apóstol Pablo. O sea que en este libro que acabo de mostrar, ahí está ese libro y más datos. Por tanto, se suprimió uno con lectura limitada a uno con lectura mucho más abarcante. ¿Me están siguiendo la idea? Ahora, claro, respecto a que lo suprimió por temor a que alguien se diera cuenta que había tomado prestado de Connie Beer y Howson, esto que fueron autores, ella escribió tomando prestado de estos autores sobre la vida de Pablo. Ella misma recomienda
a los hermanos en la revista Signs of the Times, es decir, Señal de los Tiempos, en el 22 de febrero de 1883, invitó a la hermandad que leyeran los libros de Connie Beer y Howson, pues ese libro tenía joyas de verdades bíblicas útiles para los que lo leyeran. Con eso contestamos la segunda acusación. Tercera acusación contra el espíritu de la profecía. La tercera acusación es que sus secretarias hacían los libros y solo ponían el nombre de Elena White en las obras. Es decir, las secretarias escribían y ella firmaba como autoría de ella. Nada más falso que esto. Y quien les habla, perdónenme, porque ya lo he dicho más de una vez en otras ocasiones, perdónenme, yo hice un recorrido sobre la vida de esta mujer en los Estados Unidos y fui a los lugares principales donde ella tuvo visiones, revelaciones y escritos. Y puedo decirle que yo cuando regresé de la Universidad de Andrews, estuve ya en el cementerio donde está ella enterrada con su esposo y sus 4 hijos, no tengo la menor duda de que esta mujer la usó Dios más que como una mujer, sino como una mensajera del Señor con el don de profecía en su seno. Ella tenía varias secretarias. La más famosa fue Marian Davis. Marian Davis era la más experta y la más valiosa de sus secretarias. Y ella hacía mucho trabajo de editorial y hacía arreglo de gramática, pero no del contenido de los escritos de Elena White. ¿Por qué razón tenían las secretarias que hacer correcciones gramaticales a la señora White en sus escritos, producto de las visiones? ¿Sabe por qué? Porque ella no sabía redactar cartas. Ella apenas llegó al 3er año de la primaria. Y no hay aquí en la tierra un doctor, en lo que usted quiera, egresado de Harvard o de Yale o de Oxford, que son universidades mundiales de prestigio, que haya hecho un trabajo tan acabado como la literatura de la señora White, que es consultada por más de 1.000 millones de personas en el mundo entero con sus consejos y orientaciones. Para que lo sepa. Es más, ella, como no tenía conocimiento amplio en la gramática por sus limitaciones escolásticas, ella dijo, yo no soy experta en gramática. Entonces, ¿qué dijo? Entregaba sus escritos para que Marian Davis y otras secretarias fueran corrigiendo gramaticalmente el trabajo, no el contenido de sus obras. Es decir, si le faltaba una S, le ponían la S que la hermana White no le puso. Y cuando ellas hacían el trabajo, él ya volvía y cogía el material corregido y lo leía de nuevo para ver si ellas no habían alterado el sentido de la escritura de sus visiones. Ella no sabía redactar cartas. Por ejemplo, yo en mi empresa, en la empresa que trabajo, mejor dicho, aparte de ser profesional en contabilidad y en economía, yo soy corrector de estilo. Pues yo estudié eso. Y sé dónde va una S, dónde va una coma, un punto y coma, porque esa es mi formación que tengo desde hace muchos años. Y así enseñé a mis hijos también a tener ese acervo cultural. Pero, con todo el conocimiento que yo tengo, modestia aparte, yo no le doy ni siquiera por los talones a la señora White, con apenas tres años de la primaria. Ni la mayoría de los escritores grandes de este país, del mundo, se pueden igualar
al trabajo. Es más, voy a decir algo que usted se va a sorprender. Usted sabe que había una mujer muy famosa católica llamada María Teresa de Calcuta. Un día, un pastor nuestro, cuyo nombre me reservo, porque nos contó eso. Él estaba en la India y llegó al lugar donde estaba María Teresa de Calcuta. Y ella le dijo al pastor: ustedes, los adventistas, no creen en una mujer que Dios la usó. El pastor se asombró porque una mujer católica con esa credibilidad que había de su obra de beneficencia. El pastor nuestro le pregunta, y le digo al pastor nuestro porque él me lo contó, y no solamente a mí, sino a un grupo de hermanos, nos contó esta experiencia. Y él dijo: ¿cómo así, Teresa de Calcuta? Dice: ustedes tienen una mujer que no la valoran. ¿Y cómo se llama esa mujer? Se llama Elena G. de White. El pastor se quedó sorprendido que una mujer católica como Madre Teresa de Calcuta, corrijo el nombre, Madre Teresa de Calcuta, estuviera diciendo que los adventistas no valoraban, sino que menospreciaban los escritos de la señora White, siendo católica. Y dijo algo más. Ella dijo, a ver si yo lo encuentro por aquí. Ella dijo: mire, mis trabajos de ayuda al pobre, yo lo he sacado de los libros de Elena White. ¿What? Yes. De los libros de Madre Teresa de Calcuta. Y cogió el libro. Este fue el libro que ella citó, entre otros. Este es el libro que yo más uso para ayudar a los pobres y a los que andan errantes en las calles, meterlo aquí para darle comida y atención. Se llama Ministerio de Bondad. Ahí está el libro. Madre Teresa de Calcuta elogiando a Elena White. Sin embargo, los adventistas, que fue dado ese ministerio a la iglesia adventista, la menosprecian la mayoría. What do you think about? Dios nos da el don de profecía y lo menospreciamos exactamente igual como hicieron con Moisés en el desierto. ¿Era Moisés un profeta? Sí, era un profeta. Y no dijeron a Moisés: tú nos sacaste para pasar hambre en el desierto y para matarnos. Eso está en el libro de Números. ¿Cómo el pueblo de Dios se levantó contra el profeta Moisés? Y dijeron: es más, vamos a levantar un caudillo que lo lleve a Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Se rajó a llorar y se puso a hablar con Dios. ¿Por qué? Porque se ha comprobado históricamente que los profetas de Dios son rechazados por la mayoría del pueblo de Dios. ¿Quiere un ejemplo? ¿Quiere un ejemplo? Hay tantos ejemplos. Voy a poner uno solo. ¿Quién persiguió al profeta Elías? ¿Quién persiguió al profeta Elías? El pueblo de Dios. No fue Jezabel nada más. Fue el pueblo de Dios representado por el rey Acab. Porque el presidente es el representante de mi persona y de un país. El rey Acab era el representante jurídico de su pueblo. Y ese representante de su pueblo era adversado, nada más y nada menos, el profeta Elías, que tuvo que huir 320 kilómetros cuidando su vida. ¿Quiénes adversaron al profeta Jeremías? Los mismos dirigentes de la época de Jeremías, que lo echaron en una cisterna llena de lodo para que se pudriera.
¿Y sabe quién lo sacó de la cisterna hedionda al profeta Jeremías? Un africano, un moreno, un prieto. Fue que lo sacó, que no era ni siquiera judío. Sacó a Jeremías y lo sentaron en el patio a comer pan vacío. ¿Y quién persiguió? ¿Quién persiguió quién persiguió al profeta Juan el Bautista? Los mismos hermanos de iglesia. Cuando un hombre o una mujer es de Dios, la mayoría del pueblo de Dios rechazan su mensaje. ¿O usted no le han dicho que después de 1888, con el asunto, la reunión que hubo en Minneapolis, después de ahí la hermana White salió frustrada porque dice ella, creo que testimonio tomo 4, dice ella que el Señor quería venir para esa época y que los mensajeros que estaban ahí, los administradores, muchos de ellos se opusieron al mensaje del tercer ángel y al mensaje notificador por la fe, y Cristo tuvo que postergar su venida. Léalo, eso está ahí. Entonces ella escribió: tendremos que pasar mucho tiempo en este mundo por nuestra incredulidad y apostasía. Cristo quiere venir, y el elemento que ha usado para ayudar al pueblo a encontrarse con Dios es el espíritu de la profecía, porque el espíritu de la profecía te va a llevar a la Biblia a Dios, y en Dios habrá transformación en el individuo. Pero ¿qué va? Si ustedes ven que estoy moviendo mi mirada para otro sitio, que estoy grabando en 2 cámaras, luego serán 3 cámaras, pero es para que ustedes sepan que estoy grabando en 2 cámaras simultáneas, una para YouTube y la otra para Facebook. Pues continuando el estudio, siempre los mensajeros de Dios, ¿quiénes persiguieron a Pedro? Los mismos fariseos dirigentes de la época, y lo azotaron. ¿Quiénes persiguieron a Pablo? Los mismos correligionarios, y lo azotaron y lo apedrearon hasta dejarlo por muerto. Hermanos, siempre cuando un profeta es de Dios, tiene alta oposición en el seno de su trabajo, de su ministerio. Isaías, ¿quién mató a Isaías? Isaías fue muerto por el rey Manasés, un hombre que guardaba el sábado, que diezmaba, pero que también adoraba a Baal, es decir, al diablo. 55 años este hombre matando gente y llenando las calles de Jerusalén de sangre. Isaías huyendo para que el rey Manasés, rey de Judá, no lo matara. ¿Sabe qué hizo él? Se escondió en un árbol. Y le dijeron a Manasés: mira, el profeta Isaías, el profeta evangélico Isaías, está oculto en un árbol. Y dijo Manasés: pues si está oculto en un árbol, vamos a cortarlo por mitad con el árbol. Y cogieron el árbol por la mitad, donde se suponía que estaba Isaías, y allí lo aserraron vivo. Y ese es el conocimiento que tenemos de la muerte del profeta Isaías. Fue aserrado por un hombre que adoraba supuestamente al Dios verdadero. Porque Manasés a lo último se arrepintió. Y yo me imagino cuando Isaías se encuentre con Manasés en la resurrección de los justos, yo me imagino que el salto que va a dar el profeta Isaías cuando se encuentre con su verdugo, el que lo mató, que esté en el cielo con él.
Le va a preguntar a Dios, ¿y qué pasó aquí, Señor? ¿Qué tú hiciste? Y no, lo que pasa es que como yo conozco el fin desde el principio, yo sabía que Manasés se iba a arrepentir. ¿Sabes lo que hizo Manasés que se arrepintiera? El rey de Babilonia lo cogió. ¿Sabes qué hizo Dios con lo que se apartó, con lo que se apartan de él como Manasés? Llegó el rey de Babilonia y le perforó la nariz como si fuera un toro. Le puso un narigón, una argolla ahí a Manasés. Y sabe, se lo llevó a pie mientras el rey iba en su carroza, lo iba arrastrando de una cadena por la nariz, botando muchísima sangre. Le llevó la nariz a Manasés. Y allá en la cárcel asquerosa de Babilonia, allá Manasés se arrepintió. Y Dios escuchó el gemido, el clamor de arrepentimiento de Manasés, que es Dios tan bueno. ¿Y sabe qué hace Dios? Le devuelve el reino. Y entonces Manasés comienza a reconstruir, a destruir todo lo malo que había hecho en idolatría y a invitar al pueblo a buscar de Dios. Y murió arrepentido. Pero mis hermanos, grábese esto. Cuando un profeta se levanta en el pueblo de Dios o un mensajero y recibe oposición cuando el mensaje está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces eso me dice a mí que ese profeta es de Dios. Porque si él está predicando lo que dice la Biblia, que no hay contradicción entre el profeta verdadero y la Biblia, entonces, ¿qué sucede? Me está diciendo con eso que ese profeta es de Dios. Porque nunca en la historia ha habido un profeta de Dios que sea amado por el pueblo. Siempre ha sido adversado por el pueblo de Dios. Por eso es que yo creo en el don de profecía en esta mujer. Porque la mayoría de los hermanos no creen en ella. No me sorprende. Es más, yo pude ver a un hermano muy conocido en América que cogió todos los libros del señor Agua y le pegó fuego. Y dijo, vieja bruja, y le pegó fuego. Yo lo vi. Eso está en internet. Le pegó fuego a todos los libros del espíritu de la profecía. ¿Sabe qué dice la Biblia? El profeta Isaías, ay del impío, mal le irá. Dios tenía un pueblo en Egipto para sacar a Israel de Egipto. ¿A quién usó? A un profeta. ¿Cómo se llamó? Moisés. Dice el profeta Oseas, por un profeta sacó Dios a su pueblo de Egipto y por un profeta fue guardado. Vamos ahora a hacer la comparación. Por una mensajera, porque hay que entender la historia de la iglesia adventista para entender y poder criticarla. Usted no tiene derecho a criticar lo que usted no conoce. Y quien les habla, no le paga, la administración no me paga un sueldo para esto. Free will, lo hago gratis al Señor, por amor a mis hermanos. Yo no le escribo a ningún hermano que me mande dinero, no Señor. Aunque lo necesite, no lo hago. Porque este ministerio que es costoso, cuesta dinero. Este ministerio es costoso. Yo tengo que pagar en dólares, la transmisión en dólares, y nos hago a pedir. Yo le pido a Dios, y Dios me manda. Alabado sea su nombre. No llamo a ningún hermano que me mande un centavo. Yo le pido a Dios, y Dios entonces obra en los corazones de algunos hermanos, y me manda a veces tanto. Y eso cubre el ministerio en ocasiones. Pero yo no tengo esto como panes y peces, no. Esto es un ministerio de amor por las almas. Y saben, mis hermanos, grábese esto. En todas las iglesias donde se ama la Biblia y se escucha y se lee y se obedece en armonía con la Biblia, el espíritu de la profecía, según los estudios que se han hecho,
son las iglesias que más prosperan y que más bautizan almas. Ahora, en 1844 la iglesia adventista no existía. Lo que existía era el movimiento millerita. Incluso la señorita White, la señorita Elena Harmon, después se llamó White porque se casó en 1846, en el mes de agosto. Ella era metodista, evangélica metodista. Y cuando vino el chasco de 1844, el 500.000 de milleritas que había diseminado en el planeta, al otro día por el gran chasco se redujo a 50. Y yo recuerdo la historia que en el mes de diciembre, finalizando diciembre, ella estuvo en la casa de la familia Haynes una mañana, domingo en la mañana, cuando ella fue llevada en visión. Y esa visión está descrita en este libro que es bien conocido, llamado Early Writing, es decir, primeros escritos. Ahí ella escribe su primera visión y la subsiguiente. La iglesia adventista no existía. Ella vino a existir en la década del 60. ¿Y sabe quién fundó la iglesia adventista después de Dios? 3 personas. Uno se llamó José Bates. El otro se llamó Jaime White, un buen hombre blanco alto, ojos azules. Y una mujer llamada Elena Go Harmon, que era mulata, tiene de mi color. Medía 5 pies 2 pulgadas. Y esta muchachita de 17 años se casó a los 18 con Jaime White, que era compañero de evangelización. En pobreza se casaron y Dios bendijo el ministerio del hombre Hal White y de la mujer Elena Gold White o Elena G. de White. Y su obra está ahí. Y ella fue recibiendo visiones y visiones y visiones y visiones. Y ella fue registrando todas esas visiones. Entonces, déjeme decirles, así como Dios escogió a Moisés para sacar de Egipto a su pueblo, que tenía 430 años, realmente no fueron 430, fueron 215 años realmente en Egipto. Fueron 430 comenzando desde el llamado de Abraham y el hijo hasta el día del Éxodo, que fue en el año 1445 a.C. Fue el día del Éxodo. Y Dios sacó a su pueblo de una nación que guardaba el primer día de la semana como santo y lo sacó al desierto para que recibieran el sábado como día del Señor. Solamente que ese pueblo transmitiera, fuera pregonero de esa verdad a las naciones circunvecinas, especialmente a los cananeos, a los heteos, amorreos, jereseos, jebuseos, a los amonitas, a los moabitas, a los filisteos. Pero ellos se quedaron con el mensaje para sí. Y entonces Dios tuvo que dispersar el pueblo para que este mensaje llegara. ¿Cómo lo dispersó? Aprovechó Dios la apostasía de su pueblo para mandar cautivos por 70 años de cautiverio a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, entre otros. Y luego, eso fue en el año 605 a.C., con el tercer año del rey Joacim de Judá. Y luego en el 597 mandó 10.000 más. Ahí mandaron al profeta Ezequiel, que era sacerdote con recursos económicos, a predicar allá. Y Daniel por un lado, y los 3 hebreos por otro lado, y Ezequiel por otro lado. Ellos llevaron el mensaje que la pluma inspirada dice, no Ramón Romero, la pluma inspirada dice que Nabucodonosor se arrepintió. Y no ella, la Biblia lo dice. La Biblia dice que Nabucodonosor se arrepintió. Se arrepintió. Dice en el libro de Daniel, el capítulo 5, dice
en el capítulo 5, no, capítulo 4, dice, ahora yo, Nabucodonosor, versículo 37, comenzando en el 34, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, buscando a Dios, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Cómo se glorifica a Dios? En la obediencia. Porque su señorío es sempiterno. Sempiterno significa que es para siempre. Y su reino por todas las edades. Y el versículo 36, versículo 37, termina el capítulo 4 de Daniel. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Ahí se arrepintió Nabucodonosor. Se arrepintió. Un rey malo, Dios lo hizo bueno por arrepentimiento. Y en el día de la segunda de Cristo se va a levantar Nabucodonosor. Y quién sabe cuánto más con él. Por el testimonio de Daniel, el testimonio de los 3 hebreos, el testimonio de Ezequiel, de esos hombres en el reino. Hermanos, estamos en la iglesia correcta. No cometamos el error de salir de ella. No, que el pastor, los pastores no visitan a uno. ¿Y a ti qué te importa? A mí no me visitan. Y lo que yo necesito es que en mi casa la visite Dios. Eso sí. A mí no me visitan y no me voy a quejar por eso. Porque el justo por la fe vivirá. Y como el justo por la fe vivirá, yo no dependo de un pastor para que venga a animarme cuando yo tengo aquí la palabra de Dios que me anima diariamente. Diariamente. Y a ti también. Y a ti también. Ah, no, que en la iglesia hay mucha mundanalidad. ¿Y qué importa? Siempre ha habido mujeres mundanas en la iglesia. Siempre. Desde cuando la creación, después del pecado, no ha habido en la iglesia. La mayoría de los hermanos de la iglesia han sido hermanos mundanos. En los días del rey de Israel fueron mundanos muchos. En los días de Judá también fueron mundanos. La mayoría fue mundana. Pero Dios mantuvo una iglesia fiel, un grupito fiel, y por ese grupito fiel es que Cristo viene. Así que no me importa que la iglesia ande manga por hombro, no anda manga por hombro. Dios cuida su iglesia. Dios cuida su iglesia. Nunca la iglesia ha estado en manos de hombres, nunca. ¿Qué prueba tengo yo? Bueno, cuando la iglesia fue al aposento alto de Hechos capítulo 2, y se vaciaron, capítulo 1, se vaciaron de su orgullo, ya que el capítulo 2 de Hechos aparece Dios inaugurando la era apostólica con la unción del Espíritu Santo. Y desde esa época para acá, la iglesia está siendo dirigida por el Espíritu Santo, por comisión de Dios Padre y de Dios Hijo. Y nada en contra de ella prevalecerá. Los fieles están siendo sellados. Así que, mis hermanos, procuremos de todo corazón de buscar a Dios, no los defectos de la iglesia, porque la iglesia siempre ha sido defectuosa. Siempre. Siempre. Desde Abel, el único justo. Caín lo mató. Su propio hermano. Siempre la iglesia ha sido una iglesia con mayoría de gente mala. ¿Cuántos apóstoles eran? 12. Uno lo vendió por 30 piezas, llamado Judas Iscariote. Pedro lo negó 3 veces. Y los otros 10 huyeron y dejaron a Jesús solo en el monte de las Olivas. Dejaron a Jesús solo. Los llamados apóstoles dejaron a Jesús solo. Siempre va a ser así, hermanos. La mayoría nos va a abandonar, pero permanezcamos. Para eso es que Dios nos dio el don de profecía, para iluminar nuestras mentes
para que nos mande a la Biblia y comparar que lo mismo que pasó antaño sucederá hogaño. Lo mismo que pasó ayer, dice ella, la historia se va a repetir. Procura en presentarte a Dios como un obrero aprobado, que no tenga, que trace bien la palabra de verdad. Procura a presentarte a Dios como un obrero un obrero aprobado, enteramente preparado para toda buena obra. Para eso fue que Dios nos dio el don de profecía, para que sea como hizo Dios con Moisés. Sacó a su pueblo rumbo a la tierra prometida, en el desierto, para desintoxicarse de las malas costumbres que aprendió en Egipto. Y luego este pueblo entró a la Canaán terrenal por vía de Josué y Caleb. Pues hoy Dios sacó su iglesia de los cuales guardaban otro día de reposo y a través del don de profecía. Y esa iglesia es esa que guarda el sábado y está preparando para la Canaán celestial. Hermanos, que Dios nos bendiga. Este estudio va a continuar mañana en la noche a la misma hora. Que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles hasta que Él venga por segunda vez. Te habló el profesor Ramón Romero. Dios nos bendiga.